Vamos a comenzar hablando un poco de anatomía para ubicarnos, ¿verdad? Siempre hablando del corazón, que tenemos em, aurícula. Aquí tenemos vena cava superior, vena cava inferior, aurícula derecha, válvula tricuspidia, ventrículo derecho, válvula tricuspidia, ventrículo derecho, válvula pulmonar, arteria pulmonar principal, arteria pulmonar izquierda, arteria pulmonar derecha. Luego tenemos ventrículo derecho, la válvula mitral, la aurícula izquierda y lo correspondiente a venas pulmonares y la aorta. Luego de eso, tenemos que continuar hablando acerca de que existe una circulación pulmonar y una circulación sistémica, también llamadas como circulación menor y circulación mayor. La circulación menor o pulmonar consiste en el retorno venoso de la sangre a través de las venas cava superior e inferior que llegan a la aurícula derecha y pasan al ventrículo derecho, que luego impulsa la sangre a través de la arteria pulmonar principal para realizar el intercambio gaseoso. Luego de eso ocurre lo que la circulación sistémica, que ocurre cuando la sangre que ya está oxigenada a través de las 4 venas pulmonares llegan a la aurícula izquierda y esta pasa la sangre al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo se contrae y expulsa la sangre a través de la aorta hacia lo que es la circulación sistémica. Luego de eso tenemos en estas proyecciones PA de tórax para que nos podamos ubicar un poco lo correspondiente a dónde estaría localizado el ventrículo, la aurícula izquierda, perdón, sí, la aurícula izquierda, lo que sería correspondiente del ventrículo derecho, la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Aquí en una vista lateral, igual, donde estaría localizado el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la aurícula derecha, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. En este otro esquema nos están dando a observar dónde están localizados los cilios pulmonares. Esta imagen correspondiente a las arterias pulmonares. Aquí la derecha y la izquierda. Derecha e izquierda. Y en este, donde estarían localizados las venas pulmonares que llegan a nuestro ventrículo izquierdo. Para comenzar a hablar acerca de patrones vasculares pulmonares, vamos a comenzar a hablar acerca de cómo es la normalidad, para luego poder hablar de patologías. Haciendo una revisión del patrón vascular pulmonar normal, podemos hablar de que sigue una distribución arboriforme. Desde los cilios, siempre los vasos en las regiones centrales son de mayor calibre y de menor calibre a la periferia. Los vasos pulmonares deben verse en el pulmón periférico hasta 1 a 2 centímetros por dentro de la pleura. Los vasos pulmonares deben de visualizarse como estructuras tubulares y de líneas de densidad de agua. Es importante tener en mente que el aspecto de la vasculatura pulmonar es variable entre los distintos individuos sanos. Ambos ilios deben de ser simétricos
y el ilio derecho, por lo general, está ubicado algo más caudal que el ilio izquierdo, que generalmente está un poco más elevado. Aquí en la proyección PA de tórax de un paciente, esta sigue una distribución centrífuga y simétrica desde los ilios. Aquí nos están ubicando en lo punteado como blanco la dirección de la arteria pulmonar principal y en anaranjado donde se localiza lo visible de la misma en la proyección PA. Nótese que el ilio izquierdo está un poco más elevado que el ilio derecho y los vasos que se localizan en la base son más prominentes que los localizados en los ápices. Aquí de nuevo nos muestran en la proyección lateral en anaranjado lo correspondiente a la arteria pulmonar principal y punteados en rojo está más anterior lo correspondiente a ilio derecho y lo correspondiente al ilio izquierdo. Esta es la misma proyección de los pacientes anteriores, solo que nos hacen una ampliación con respecto a el bronquio y el vaso, que estos son del mismo calibre y a esto se conoce como el signo del gemelo, que es totalmente normal. Luego, para el primer patrón que vamos a revisar de patología es el patrón de redistribución de flujo, que em, consiste en una inversión de la relación normal entre los vasos apicales y basales. Esto quiere decir que los vasos de los ápices se vuelven iguales o del mismo o mayor tamaño que los de la base. Esto se debe habitualmente a una congestión venosa pulmonar, generalmente o es provocada por sobrecarga o fallo de cavidades izquierdas. Ello incrementa las presiones venosas y capilares pulmonares. Esto provoca éstasis e ingurgitación vascular pulmonar. Esto es principalmente notorio en los vasos de los ápices. Esto puede verse en las radiografías de tórax, luego de presiones pulmonares arriba de 15 a 20 milímetros de mercurio. Se debe hacer un diagnóstico diferencial con respecto a las patologías que nos causan hipertensión venosa pulmonar, entre las cuales tenemos como principal insuficiencia cardíaca, la patología mitral, la patología aórtica valvular, la coartación aórtica o la patología venosa pulmonar, como la estenosis, atresia, trombosis, enfermedad venosa oclusiva o compresión extrínseca. Aquí tenemos un esquema junto a una proyección PA de cómo debería de verse. Este es un paciente con antecedente de estenosis mitral. Los vasos de los ápices se miran de mayor calibre con respecto a sus bases, conjunto a una cardiomegalia de cavidades izquierdas predominantemente. Este es otro paciente con antecedente de insuficiencia mitral que en su proyección PA de tórax, igual los vasos de sus ápices se miran más prominentes con respecto a las bases. Además de esto, observamos unos cambios por estenotomía de cirugía por recambio de válvula mitral, así como una cardiomegalia global, que es secundaria a la valvulopatía. Aquí lo que nos están mostrando es una calcificación lineal en la pared de la aurícula izquierda.
Y esta otra proyección AP de tórax de un paciente con insuficiencia cardíaca y edema agudo del pulmón nos está evidenciando que cuando tenemos este tipo de patologías, no solamente nos tenemos que enfrentar a los patrones de inversión, sino que también cuando existe edema de pulmón, existe borrado debido al edema alveolar e intersticial, haciéndonos más difíciles los diagnósticos. Luego el patrón de hipertensión arterial, este indica un crecimiento de ambos cilios pulmonares, generalmente de manera simétrica, y que es a expensas de las arterias pulmonares principales, derecha e izquierda. Habitualmente se acompaña de una disminución del calibre de los vasos pulmonares periféricos. El calibre de la arteria interlobar debe de ser mayor de 16 a 17 milímetros y el incremento de resistencia del flujo de sangre pulmonar provoca la elevación de la presión arterial pulmonar. Debe de ser mayor de 25 milímetros milímetros de mercurio, perdón. Y es dos a tres veces más frecuentes en mujeres que en hombres. Las causas tenemos la hipertensión arterial pulmonar primaria y dentro de la secundaria tenemos disfunción del corazón izquierdo, el síndrome de Eisenberger, que este es debido a una comunicación interventricular que causa un cortocircuito, la hipoxemia y enfermedad pulmonar como la enfermedad obstructiva crónica, enfermedad intersticial, la fibrosis pulmonar, fibrosis quística, asma crónico y la tromboembolismo pulmonar crónico y otras como fármacos tóxicos, VIH y sarcoidosis. Aquí en la proyección PA de un paciente con antecedente de enfermedad obstructiva crónica e hipertensión pulmonar, se visualiza el crecimiento con respecto a los cilios pulmonares, principalmente y más evidente en el lado derecho. Además, aquí aquí lo que nos señalan en las puntas negras, flechas negras, es lo correspondiente a la silueta donde debe de estar la arteria pulmonar principal, que se evidencia que hay un aumento con respecto a la silueta. Este es el mismo paciente, nada más que es una proyección lateral. Si se recuerdan, el hilio pulmonar derecho era un poco más anterior, aquí evidenciado en las flechas negras, como está aumentado de tamaño, y aquí en la flecha blanca vemos correspondiente al hilio pulmonar izquierdo. En esta otra, también de un paciente con una proyección PA de tórax, con antecedente de enfermedad obstructiva crónica y estenosis aórtica, que existe crecimiento también igual dentro de los ambos cilios pulmonares, siendo más prominente siempre el derecho y con la silueta aumentada correspondiente a la arteria pulmonar principal. La arteria interlobar, para considerarse que está aumentada en su calibre, debe ser mayor a 16-17 milímetros. Aquí nos lo ejemplifican. Junto con la marcada cardiomegalia de cámaras izquierdas. Luego tenemos el patrón plétora, que este nos indica un aumento de flujo con respecto a la circulación pulmonar, lo que provoca dilatación de los vasos pulmonares centrales y periféricos de una manera asimétrica y bilateral, y frecuentemente es acompañado de cardiomegalias a expensas de corazón derecho. Tenemos algunas causas como
cortocircuitos izquierda-derecha como la comunicación interauricular, la comunicación interauricular, ductos arteriosos permeables, hipertiroidismo y otros como la anemia, el embarazo o la enfermedad de Payet. Aquí tenemos la proyección de los rayos X, PA de tórax, de un paciente con antecedentes de comunicación interauricular. Se aprecia un aumento de los vasos pulmonares tanto en los cilios como en la periferia, de manera simétrica y bilateral. Aquí siempre correspondiendo a la silueta de la arteria pulmonar principal aumentada de tamaño, ejemplificada en anaranjado, junto con una cardiomegalia global. El esquema lo que nos ejemplifica es que todo el árbol bronquial está aumentado de tamaño. Y aquí, si se fijaron, esta es la misma proyección del paciente anterior. Y esta es la proyección luego del cierre de la comunicación interauricular. Se observa una clara mejora con respecto al patrón vascular, que está de una manera más simétrica, más arbolídea, un hilio menos prominente y la silueta cardíaca menos dilatada. Luego tenemos el patrón de oligoemia pulmonar, que se caracteriza por una disminución de flujo a la circulación pulmonar. La trama vascular de ambos pulmones aparece disminuida de calibre y en número, tanto en los cilios como en la periferia. Dentro de las causas que nos pueden causar patrón de oligoemia, tenemos la tetralogía de Fallot, la estenosis valvular pulmonar, la atresia y agenesia, hipoplasia de la arteria pulmonar y un tromboembolismo pulmonar masivo bilateral, incluso el síndrome de Sullivan-James o hiperclaridad pulmonar unilateral. Esto es descrita como una enfermedad adquirida que es secundaria a un proceso infeccioso que nos causa hiperlucencia unilateral. Este es el caso de un paciente con el dicho síndrome de Sullivan-James-McLeod. El pulmón izquierdo está disminuido de tamaño, si pueden observarlo, así como también su vascularidad y se mira más radiolúcido. Mientras que su parte contralateral muestra una distribución normal, una buena distribución, siempre más prominente en sus bases y menos en sus ápices y de una manera simétrica. Por último, tenemos el patrón vascularización vicariante, que consiste en la visualización de la circulación arterial bronquial en la radiografía simple de tórax, que esta en condiciones normales no se identifica. Cuando las arterias bronquiales se hacen patentes en los campos pulmonares, estas se perciben como una red anárquica de líneas en contraposición a la disposición normal de los vasos pulmonares, que sigue una distribución arboriforme. Son todas aquellas que disminuyan de manera importante el flujo de sangre a los pulmones a través de las arterias pulmonares, provocando que las arterias bronquiales funcionen como colaterales y se dilaten. Dentro de las causas podemos encontrar la tetralogía de Fallot, el trunco arterioso, la estenosis, atresia, agenesia e hipoplasia de la arteria pulmonar. Aquí en la proyección PA de tórax de un paciente eh, que tiene antecedentes de agenesia de la arteria y venas pulmonares derechas, observamos que aquí, en el lado derecho, nos hacen un acercamiento donde no observamos el típico patrón arboriforme, sino que encontramos un patrón el cual no tiene, por así decirlo, un orden establecido, sino que son
em, de manera errática y desordenada, que esto corresponde a la circulación bronquial. Igual observamos que ese pulmón está disminuido en volumen, comparación con el contralateral que se observa congestivo debido a que este tiene que compensar al otro. Para ampliar un poquito, vamos a hablar un poco de tromboembolismo pulmonar, que este se produce como una consecuencia de la migración hasta el árbol arterial pulmonar de un trombo. Por lo general, viene del territorio venoso de miembros inferiores. Este, esta patología es un problema importante de salud, ya que tiene una incidencia de 1.5 por cada 1000 personas al año. Y esto aumenta con la edad, hasta una persona de cada 100 a los 85. Dentro de los factores de riesgo podemos encontrar estados de hiperpoblación, cirugía reciente, embarazo, encamamiento prolongado, neoplasias y anticonceptivos orales. Dentro de los síntomas y signos, esto nos permite establecer una sospecha clínica, pero no son comunes, ya que, ya que estos son comunes en otras patologías, no nos podemos guiar por ellos, ya que su especificidad es muy escasa. Además, hasta 40-50% de los casos con tromboembolismo son asintomáticos y sus manifestaciones clínicas tienen poca sensibilidad. Dentro de los síntomas encontramos disnea súbita inexplicable, dolor torácico de tipo pleurítico, tos, dolor en las pantorrillas, sudoración y ansiedad. Y dentro de los signos vamos a encontrar taquipnea con una frecuencia respiratoria arriba de 20 respiraciones por minuto, taquicardia con más de 100 latidos por minuto, ausencia del segundo tono pulmonar, estertores pulmonares, fiebre arriba de 37,5 grados centígrados y signos de tromboembolismo, de trombosis venosa profunda en miembros inferiores. En el laboratorio podemos encontrar que las troponinas pueden elevarse de 6 a 12 horas posteriores y el dímero D nos ayuda porque tiene un alto valor predictivo negativo, pero es de muy baja especificidad y aumenta en múltiples patologías. En el electrocardiograma podemos encontrar bloqueo de rama derecha y sobrecarga de ventrículo derecho. En los signos radiológicos, en la radiografía simple tiene baja sensibilidad y especificidad, pero es de gran importancia para descartar otras patologías que justifiquen la clínica en el contexto de urgencia. Además, puede ser indicador de predicción de la utilidad de gammagrafía. La radiografía simple de tórax puede llegar a ser normal al 20 a 25% de los casos con tromboembolismo pulmonar. Dentro de los signos radiológicos tenemos las atelectasias segmentarias, el signo de Westermarck, elevación del diafragma, derrames pleurales, signo de Winchester, que es el aumento del tamaño de la arteria principal debido a un trombo enclavado en la misma, la cardiomegalia secundaria a hipertensión pulmonar por obstrucción del flujo de sangre y infartos pulmonares secundarios. En esta proyección, PA de tórax de un paciente con sospecha de tromboembolismo pulmonar, cuya clínica fue de disnea súbita, dolor torácico y hemoptisis, puede apreciarse la oligoemia derecha comparativa con respecto al lado contralateral, esto correspondiente al signo de Westermarck. Luego en esta otra proyección, PA de tórax también de un paciente con sospecha de
tromboembolismo pulmonar agudo, llama la atención al aumento de la prominencia y densidad iliar derecha, con una sutil oligoemia ipsilateral. Y en esta última tenemos el signo de Fleischer, que corresponde a una dilatación en este caso, de la arteria pulmonar derecha, debido al enclavamiento de un trombo en la misma. Hace que el vaso termine abruptamente debido al trombo que está enclavado en ella, causando una oligoemia con respecto a los vasos periféricos. Y eso es correspondiente a la charla del día de hoy.